Los alumnos Cortés Santana Ana y Nava Jaimes Bryan de la Escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la materia de endocrinología, siendo el equipo 14 del grupo 504, vamos a dar el tema de coma hipoglucémico. El coma diabético es la complicación de mayor gravedad en pacientes que padecen de diabetes mellitus y se caracteriza por un estado de pérdida de conciencia y una descompensación orgánica. Existen tres formas de presentación más frecuente en el coma diabético: la cetoacidosis, cuya característica principal es la acumulación de cuerpos acetónicos en el plasma sanguíneo; el coma hipermodular, que tiene como manifestación más relevante una considerable deshidratación; y el coma hipoglucémico, en el que descienden los niveles de glucosa en la sangre hasta menos de 50 miligramos sobre decilitro. El cuadro clínico no es lo suficientemente específico para cada tipo de coma diabético, por lo cual los signos y síntomas para cada caso son similares, como por ejemplo malestar general, abdominal, astenia, adimania, anorexia, vómitos, náuseas, etc. Pero cabe reconocer que existen algunas particulares como el aliento, olor a manzana con el coma cetoacidónico, la escasa aparición de cuerpos cetónicos en el plasma en un coma hipermolar en el que no existe un desequilibrio ácido-base considerable, o un coma hipoglucémico a nivel de la glucosa en la sangre no está elevado como en los otros casos, sino disminuido. Los factores desencadenantes son varios, pero se debe tomar en cuenta principalmente el descuido del esquema de tratamiento en la diabetes en curso y el no cumplimiento de los cuidados que el paciente requiere para conservar su integridad física. El estado de coma es una complicación aguda de la diabetes mellitus, ya que se manifiesta de forma abrupta en el transcurso de dicha enfermedad, generalmente en pacientes de diabéticos tipo 2 más que en pacientes diabéticos tipo 1. Sus signos y síntomas hacen que este estado sea una verdadera emergencia médica, pues la persona afectada se encontrará con un desequilibrio ácido-base de electrolitos y de líquidos en el coma cetoacidótico, como la hiperglucemia, alteración de la conciencia o la deshidratación, esto en caso del coma hiperosmolar y con un descenso de niveles de glucosa en la sangre, como en el coma hipoglucémico, que es el que nos interesa. La etiología, tenemos que algunos puntos importantes para el coma hipoglucémico es el abandono de la medicación, incumplimiento de la terapia de parte del paciente, iatrogenia médica de parte del especialista, quien este prescribe una insulinoterapia inadecuada a las necesidades del paciente, alteraciones gastrointestinales, infecciones en el aparato respiratorio, urinario, digestivo, en el sistema tegumentario, etcétera. Administración de otras sustancias farmacológicas como diuréticos, como lo son los tiacidas diuréticos de Lassa, esteroides, bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes, corticosteroides y los inmunosupresores, entre otros. También pueden ser las intervenciones quirúrgicas, por traumatismo de diversa índole, por una actividad física exagerada, por una presencia de complicaciones crónicas de la diabetes como la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal. Podría ser también por la ingestión alcohólica excesiva o por un accidente vascular. Estos son mecanismos en los cuales participan para que se llegue a ese coma hipoglucémico. Sobre todo tenemos que recordar que son en pacientes que ya tienen diabetes y principalmente en la diabetes tipo 2. Para su fisiopatología, tenemos que la insulina frena la producción hepática de glucosa y aumenta la utilización de la glucosa por parte de los tejidos periféricos, fundamentalmente el músculo. Por todo ello, la secreción de la insulina baja las cifras de la glucemia. Cuando por cualquier mecanismo aparece la hipoglucemia, se aumenta la producción de una serie de hormonas de contrarregulación, tales como el glucagón y la epinefrina. Estas hormonas producirán un aumento en la glucólisis, de forma que intentarían elevar las cifras de glucemia hasta niveles normales. La hormona de crecimiento y el cortisol serían otras hormonas de contrarregulación que vendrían en una segunda fase evolutiva. Una vez pasada la fase más aguda, aunque, aunque las
catecolaminas son unas hormonas muy importantes en el proceso de contrarregulación de la hipoglucemia. Estos no juegan un papel fundamental en el caso de la secreción. Este, en caso del déficit de la producción del glucagón, como sería en el caso de los diabéticos de larga evolución o sujetos que han sido sometidos a pancreatomías totales, es cuando las catecolaminas tomarían el papel principal como hormonas contrarreguladoras en sujetos con una diabetes de muy larga evolución. Incluso la producción de las catecolaminas estaría afectada, por lo que los mecanismos compensadores de la hipoglucemia estarían deteriorados. Los primeros signos del coma hipoglucémico son síntomas vegetativos. Estos incluyen en activación del sistema nervioso parasimpático, vamos a encontrar una sensación de hambre, náuseas, vómitos, debilidad. En activación del sistema nervioso simpático vamos a encontrar ansiedad, agresividad, sudor, taquicardia, temblor, midriasis y músculo hipertónico. Más tarde, pues vamos a encontrar síntomas de daño en el sistema nervioso central o síntomas neuroglucópicos, pues ellos van a ser la irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración, la desorientación, dolor de cabeza, mareos, violación de la coordinación de movimientos, automatismos primitivos, como son las muecas, reflejo de agarre, convulsiones, síntomas neurológicos focales, como son la hemiplegia, la afasia y la visión doble, una amnesia, también encontraremos una somnolencia, alteración de la conciencia y pues trastornos respiratorios, circulatorios y pues también de la génesis central. El diagnóstico de la hipoglucemia pues se va a basar prácticamente en una anamnesis correspondiente al cuadro clínico y en los estudios de laboratorio. Dada la sensibilidad individual de los pacientes a la hipoglucemia, un nivel de la glucosa de la sangre normal no excluye este diagnóstico en presencia de los síntomas de la hipoglucemia y el efecto de la administración de la glucosa. Las manifestaciones en laboratorio va a ser disminución del nivel de la glucosa de sangre que sea menor a 2.8 milimol sobre litro, eso acompañado de síntomas clínicos, o también una disminución a la glucosa en sangre de menor a 2.2 milimol sobre litro, independientemente de la presencia de los síntomas. El tratamiento va a consistir básicamente en rehidratar, y vamos a utilizar una solución salina para esto de 1 litro. La vamos a hacer pasar por 1 hora durante 3 a 4 horas, o bueno, eso va a depender del grado de deshidratación que tenga la persona. Para tratar el desequilibrio de electrolitos se va a administrar potasio de 40 miliequivalentes por litro, es decir, una ampolla de 10 mililitros de Cotrol que tiene 20 miliequivalentes de potasio. Esta dosis pues va a variar según el grado de acidosis. Como parte del tratamiento, también se va a administrar insulina cristalina, inicialmente de 2 unidades por kilo de peso y posteriormente de 5 a 6 unidades por hora. Todo esto para poder estimular el equilibrio ácido-base. Se va a utilizar infusiones de bicarbonato de 1 o 2 horas en una concentración de 2 miliequivalentes por kilo hasta que el pH se regularice. Si el nivel de azúcar en la sangre es menor que 70 miligramos sobre decilitros, se le va a administrar a la persona una inyección con glucagón. Es importante que no se traten de proporcionar líquidos ni tampoco que se le dé insulina a una persona que tenga un nivel bajo de azúcar en sangre. Si el nivel de azúcar en sangre supera los 70 miligramos sobre decilitros, se espera que llegue la ayuda médica y es importante que no se le dé azúcar cuyo nivel de azúcar pues se encuentre bajo.